La verdad que por varios factores, por varias cuestiones, estar acá hoy, estar en Bragado, estar en una localidad de la provincia de Buenos Aires, llamar a una mateada, pensar que vendrán 20, 30 compañeros y después que venga una multitud, me hace acordar a algo que tiene que ver con una época donde pensaban que íbamos a perder la elección nacional y la elección provincial, y lo que decidimos hacer, no nosotros, no yo, no un auto, una marca de auto, sino miles y miles de compañeros en la provincia de Buenos Aires, es dar la discusión, es dar la cara, es recorrer todos los pueblos, es recorrer todos los barrios, todas las fábricas, todas las escuelas, todas las esquinas, a empezar a enhebrar y a tejer esa construcción popular que, como les gusta decir a ellos, que esta elección y estas elecciones se van a ganar con las redes sociales, con los trolls, con todos esos instrumentos, con el Big Data, con las falsas noticias. Yo creo que la elección del 19, contra todos los pronósticos, la ganamos con otro método, que fue con la red social más importante de la Argentina, que es la de la militancia y la del peronismo. Y así que para mí poder compartir un rato con ustedes, que tengan esa energía de nuevo, porque todos los días prendemos la tele y las noticias, los comentaristas de los canales, los opinólogos, los panelistas, dicen un montón de cosas, pero el subtexto es: se acaba el peronismo. Lo implícito es: ni se gasten en militar porque van a perder, están repudiados, el pueblo no los quiere, finalmente se va a enterrar. El otro día uno de los candidatos decían: esta es la muerte del peronismo, esta es la muerte del kirchnerismo. Es una retórica permanente, diaria y cotidiana, que tiene como propósito, que es lo que a mí más me preocupa, que nosotros mismos nos creamos esas mentiras que ellos dicen. A mí me parece que tenemos una ventaja. Si ellos se las creen, si ellos creen que el movimiento político más importante de la Argentina está liquidado, repudiado por el pueblo, por más dificultades que haya, que no tenemos oportunidad electoral, que nos vamos a pelear todos con todos, que no va a funcionar, si ellos se lo creen, para mí es una ventaja, porque se comen la curva, se la tragan y se equivocan. Se equivocan una vez, otra vez y otra vez. Y ahora el riesgo que tenemos es que trabaje sobre nuestra forma de ver las cosas, trabaje sobre nuestra voluntad, sobre nuestro ánimo, sobre nuestra estima, y que nos la creamos nosotros, que ese es el objetivo. Yo me acuerdo que tiempo antes, 6 meses antes de la elección de 2019, uno miraba las encuestas, escuchaba en los canales de televisión y la verdad que no había mucha ciencia. Vidal nos iba a ganar la elección por 10, 20, 30 puntos. Era Vidal eterna, tenía que elegir si iba a ir a La Nación, si seguía acá, pero estaba todo resuelto y todo decidido. Miles de encuestas publicaron donde los resultados eran que el peronismo no recuperaba la provincia de Buenos Aires, y si no recuperaba la provincia de Buenos Aires era muy difícil, por no decir imposible, que pudiera ganar la elección nacional. Y creo que en aquel momento, muchos, pero muchísimos, y antes que la dirigencia, por lo menos la que tenía que escribir las listas, antes que la dirigencia se entendió cuál era la receta para revertir esa situación, cuál era la receta para realmente poder darle una opción y una alternativa a nuestro pueblo en cada uno de los distritos y en la provincia en sí, que era básicamente, como dije recién, la militancia, pero sobre todo la unidad. Escuchen lo que les voy a decir. La unidad que todos pedían en el 2019, que todos pedían que se junte, bueno, lo de Massa, lo de Cristina, lo de en aquel momento Randazzo, la CGT, la CTA, toda esa unidad que pedían, que parecía una cuestión de cúpula, algo que se arreglaba en un bar,
en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que estaba resuelto mucho antes estaba resuelto. Recorriendo la provincia de Buenos Aires, uno se daba cuenta que en cada uno de los distritos, en cada uno de los municipios, en cada uno de los pueblos, ya la militancia y ya la dirigencia había entendido que sin unidad no había ninguna alternativa. Así que, compañeros y compañeras, tengo dos cosas que pedirle, que son militancia y unidad. Con militancia y con unidad somos invencibles. Y a veces los factores que separan y que disuelven están vinculados a veces a cuestiones personales, a veces a disputas históricas, a veces a matices reales, porque ¿quién va a negar que al interior del Frente de Todos ha habido históricamente y hay miradas distintas sobre muchísimos temas? Pero creo que hoy, y a eso me iba a referir un poquito, no quiero extenderme demasiado, pero creo que hoy también tenemos una ventaja. Primera ventaja, tomamos nota de lo que ocurrió del 15 al 19. Lo que hicieron ellos en el gobierno, lo que hicimos nosotros en la oposición. Y me parece que ahí hay una ventaja importante, porque hoy cuando uno observa el desfile de candidatos que tiene la derecha, y se los ve muy cómodos, muy tranquilos en los canales de televisión, en el Yao Yao, rodeados de empresarios, rodeados de banqueros, rodeados de grandes capitalistas y multinacionales, rodeados también del sistema de los diarios y de los medios de comunicación concentrados. Se lo ve comodísimo, se lo ve bárbaro, explicándonos qué es lo que hay que hacer para solucionar los problemas que tiene la Argentina. Y me parece que eso en el 2019, ese posicionamiento que tenían, era el resultado de que durante 12 años había gobernado el peronismo, había gobernado el kirchnerismo. Y es cierto que ahora una mira del 2003 al 2019 y ve como lo que realmente era, momentos, una edad de oro, una época de oro. Una época donde se habían recuperado muchísimos derechos, donde se había recuperado autoridad del Estado, autoridad de la política sobre la economía, sobre los sectores también empresarios. Uno lo ve de esa manera, pero en aquel momento, si volvemos para 2019, y había sectorialmente, individualmente y hasta geográficamente reclamos, quejas. ¿Se acordarán ustedes del impuesto a las ganancias, las retenciones, la cuestión inflacionaria? Yo en aquel momento, perdón, estoy volviendo al 15, no al 19, estoy volviendo al 15. En 2015, que era ministro de Economía, yo decía, bueno, es cierto, la economía viene creciendo fuerte y hay dificultades, hay cuestiones pendientes, y se había instalado que todas esas cosas que nos reclamaban se podían hacer con toda facilidad. Que la verdad era una cuestión de mezquindad, una cuestión de capricho, o una cuestión ideológica. Que era una cuestión ideológica y que era una cuestión que era fácil de revertir. Entonces estaba lleno de opinólogos, de especialistas y de expertos explicándonos cómo se iban a arreglar fácilmente los problemas de la Argentina. 2015, 12 años y medio de proceso kirchnerista. Y ahí estaban. Y los escuchábamos a ellos decir una cosa y otra de lo que había que hacer, pero claro, en 2015 se presentaban como lo nuevo, como lo distinto, como lo original, como lo serio, como el conocimiento, como aquellos que traían unos saberes infalibles y además venían a prometer cualquier cosa. Yo lo retrotraigo esa elección porque también en aquel momento gobernábamos nosotros y venían con una batería de recetas mágicas. Tenían las pociones para cualquier enfermedad y cualquier problema, a punto tal que Macri decía, la inflación es algo que es el problema más sencillo que tengo para resolver, pobreza cero. Decía, bueno, nadie va a perder ningún derecho, 82% móvil. Se puso a trabajar diciendo toda esta sarta de cuestiones que a mí me interesa volver sobre eso, porque eran ellos como especie de asesores externos
que venían a explicarnos cómo se resolvían los problemas del país a nosotros que estábamos gobernando. Y tenía alguna verosimilitud porque efectivamente lograban presentarse como lo nuevo, que el peronismo gobernaba hace no sé cuánto, veníamos de 12 años de gobierno, y creo que ahí hay una ventaja importantísima en esta situación, porque ahora también gobernamos nosotros, hay muchísimas dificultades, muchas más probablemente, seguro, que en 2015, pero esta vez los que uno ve con el whiskycito en el canal de televisión dando cátedra de cómo se resuelven las cosas, ya gobernaron el país. Y no gobernaron en la época, también gobernaron, en la época de Martínez de Hoz o en la época de los 90. Gobernaron hace 3 años y medio. Y hace 3 años y medio, con todo a su favor, gobernando la nación, la provincia, la ciudad, con los medios de comunicación, con el partido judicial, con el Fondo Monetario y todos los organismos multilaterales, con los grandes centros de opinión mundiales, financieros, todos a favor de ellos. Gobernaron de esa manera y de esa manera nos dejaron un país destruido. Y lo más importante, no cumplieron nada de lo que prometieron. No cumplieron nada de lo que prometieron. Yo recuerdo, poco después de que se fuera el primer ministro de Economía, Prat Gai, terminó la época de Prat Gai y le hicieron una entrevista. Y al tipo le dijeron, ustedes decían que iban a sacar el impuesto a las ganancias, iban a subir las jubilaciones, y después no lo hicieron. ¿Por qué? Y el tipo dijo que nunca había habido dentro de los borradores, de las carpetas, de las discusiones que tuvieron en su plan de gobierno para ganar la elección, nunca había habido una evaluación de esas posibilidades. Nunca pensaron hacer eso que habían prometido. Y recuerden publicidades de Macri, en mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a la ganancia. Recuerden que en el Congreso habían pedido el 82% móvil y todavía la puteaban a Cristina por haberlo vetado, diciendo que no había posibilidad de llevarlo adelante. Es decir, que ganaron con una sarta de mentiras, diciendo que iban a hacer un montón de cosas, llegaron al gobierno e hicieron lo contrario. Y destruyeron todo. Y nos dejaron buena parte de los problemas que tenemos hoy instalados para futuro. Nos dejaron cepos, si uno quiere usar la palabra, nos dejaron cepos. Yo hablo de 3 cepos que nos dejaron, tremendos, con los que vamos a tener que estar luchando no solo en este periodo de gobierno que pasó, sino probablemente por años de años. Nos dejaron una deuda inmensa, ellos mismos reconocieron que no había deuda al asumir. Cristina había dejado 8% la relación deuda externa, es decir, con privados y en dólares. 8% del PBI. La había recibido en 160% Néstor Kirchner. O sea que había habido un proceso de desendeudamiento con la deuda difícil, la que condiciona, que es con los organismos y con los privados. Entonces ellos decían, no hay deuda. Bueno, ahora estamos en un país endeudado hasta la cabeza. O sea, nos dejan la deuda, nos dejan al Fondo Monetario Internacional. Es importante, no sé si seguramente sí leyeron la carta de Cristina de ayer. El Fondo Monetario Internacional no solo es deuda que hay que pagar, sino condicionamientos. Son auditores, funcionan como auditores de los países para que se pague la deuda con ellos y sobre todo con los bancos. Entonces nos dejan la deuda, nos dejan al fondo que te limita y condiciona la política económica y nos dejan una Corte Suprema nombrada por decreto por Macri que ha decidido que puede intervenir sobre las autonomías provinciales, que puede intervenir sobre procesos electorales, que puede intervenir sobre la distribución de los recursos de la coparticipación, que puede intervenir sobre la distribución, pues sobre el nombramiento y juicio a los jueces, como lo que hizo en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que nos deja 3 condicionamientos que efectivamente no teníamos antes. No teníamos deuda, no teníamos el fondo, no teníamos esa Corte Suprema. Pero lo que me parece que es importante para esta elección, primero, porque vamos a ver cómo se va resolviendo la campaña, pero puede ser que empiecen a vender de nuevo espejitos de colores. Hoy tenemos una ventaja muy clara, que es que nuestro pueblo sufrió y experimentó las políticas que aplican. Entonces, hay, la verdad, a diferencia del 15, donde había que explicar y me decían a mí,
entre otros, pero siendo ministro de Economía, que yo decía, dicen que van a subir las jubilaciones, vienen a bajarlas, le van a pagar cualquier cosa a los buitres, van a volver al Fondo Monetario Internacional, y decían la campaña del miedo. ¿Se acuerdan? Que teníamos una campaña del miedo, que la campaña del miedo era meterle miedo a la gente como que eran ogros, que en realidad no eran, y que queríamos aterrorizar con cosas que no iban a pasar. Nos quedamos cortos con lo que dijimos que iban a hacer. Pero en aquel momento era campaña del miedo. Así que ahí veo otra segunda ventaja que tenemos para este proceso electoral, que es que probablemente, en parte por todo lo que habían mentido y después que hicieron lo contrario, pero en parte también porque hace pocos meses pensaron que se caía el gobierno. Cuando se va Guzmán, ¿se acuerdan? Que estaban con que iban a formar la Asamblea Legislativa, estaban armando programa y armando gobierno. Y probablemente porque creyeron que el gobierno se terminaba, que no, decían, ¿no? Primera vez que el peronismo va a tener que adelantar elecciones, bla, 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 bla. Probablemente por eso decidieron empezar a comunicar lo que realmente tienen en carpeta para hacer en este mandato que viene, si lo logran. Entonces empezaron a hablar de que iban a llevar adelante un ajuste, que iban a hacer las reducciones presupuestarias, de todo. Ahora después agregaron, bueno, en el caso de Milei, pero uno dice el caso de Milei, que a lo que se dedica es a correr por derecha a Bullrich y Larreta, con lo cual después Bullrich y Larreta dicen lo mismo que había dicho Milei. Es como una olimpiada por derecha, a ver quién dice la barbaridad más grande, echar empleados, ajustar la salud, dar voucher para la educación, privatizar aerolíneas, privatizar YPF. Están diciendo todo eso. Por eso yo digo que la vez pasada nuestro problema era que denunciábamos y advertíamos a nuestro pueblo lo que se venía si votaban a la derecha. Una derecha que estaba camuflada, que estaba con careta, que andaba con globitos de colores, bailando Gilda en los escenarios, diciendo, me acuerdo un acto de Macri donde él dice, no voy a privatizar, porque leen las encuestas que nadie quería la privatización de YPF, entonces dice, no voy a privatizar, y así. Ahora se sacaron las caretas y andan por ahí diciendo lo que van a hacer. Entonces yo diría que la vez pasada era la campaña del miedo, decían ellos, ahora no es la campaña del miedo, ahora es el miedo. El miedo. Porque ahora están diciendo a qué vienen. Y es muy importante esto, porque así como lo dicen, todo el tiempo se lo embellecen, lo dejan pasar, incluso para ayudarlos con determinado público que comprende que esas políticas económicas son una verdadera desgracia. Entonces, mi opinión es que tenemos sobrados elementos, más allá de todas las dificultades. Tenemos sobrados elementos para ir a dar una discusión, para ir a dar una disputa, para desenmascarar hasta el final a esta gente y para mostrarles qué es lo que nos espera si vuelve la derecha. Por supuesto que hay que decodificarlo también. Y creo que eso es importante. Intenté hacerlo un poco, pero me parece que es algo más que no podemos hacer desde la dirigencia. O por lo menos no exclusivamente desde la dirigencia. Porque por los enfoques, por los encuadres, por las circunstancias, porque en un programa de televisión hoy nos pasó, nos ponemos a hablar y enseguida preguntan, bueno, pero vas a ser candidato, desdoblar las elecciones. Hay una agenda que es la agenda de ellos. Con lo cual nunca podemos hablar de los problemas reales. Hoy estuvimos inaugurando viviendas, estuvo el propio intendente teniendo que reconocer la magnitud de las obras que se están haciendo en Bragado, que es un municipio opositor. Yo le quiero agradecer muchísimo a la dirigencia de Bragado, porque hay municipios donde uno lleva adelante obras que son importantes para la gente y el intendente se las apropia. Acá queda claro lo que está haciendo el gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, y eso es un trabajo de la dirigencia local, de plantar bandera, de dar la discusión, de no dejar que las cosas se confundan. Yo vine acá hoy también porque Darío me dice, che, hay que inaugurar unas viviendas, y la vez pasada las inauguró solo, mencionó la provincia, pero no quedó tan claro de quiénes eran los recursos, de quién había tomado la decisión y tampoco de dónde venían. Así que te quiero agradecer porque esto es algo que viene del gaucho y que lo estamos terminando nosotros.
Pero bueno, si no estamos nosotros para contar la historia, y ahí me parece, vinculando, porque uno los escucha, a Milei, a Bullrich, a todos ellos, eso también, porque nos van a marear, que el PRO, que Cambiemos, que los radicales, que, bueno, la derecha tiene muchos candidatos. Hoy en la Argentina la derecha tiene casi, diría, y en la provincia de Buenos Aires, casi un exceso de candidatos, casi una docena de candidatos. La derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto. Es un solo proyecto con muchísimos candidatos. Y me parece que hay que bajar a tierra las cosas que están diciendo. Hoy Vero decía, cuando hablaba con la prensa, decía, bueno, acá el 90%, y en buena parte de la provincia de Buenos Aires, el 100% de la salud, de la educación, es del Estado. Y no es del Estado porque seamos chavistas, estatizadores, porque no es del Estado por eso. No es porque hemos pisado y hemos aplastado, hemos cerrado, estatizado y confiscado cada una de las propiedades privadas. La salud, la educación, la vivienda, los caminos, la cloaca, ni hablar, el gas, es privado porque no es negocio, es público porque no es negocio para los privados. Porque no hay rentabilidad suficiente en el interior y en los pueblos de la provincia de Buenos Aires para que acá venga una multinacional a abrir. El otro día hablando con un intendente dice, bueno, acá no tenemos ni a la Suizo-Argentina, ni el hospital italiano, no vienen, no hay negocio, no hay volumen y no hay poder adquisitivo. Y yo no digo pelearse con el modelo de lo privado, porque lo privado donde hay plata funciona bien. El problema es que hacemos donde no hay ni población ni plata suficiente para que sea atractivo, para que un privado hunda millones de pesos para hacer una cloaca, porque lo haría si tiene que hacer un emprendimiento, un country, un barrio privado, pero no es así. Son pueblos de la provincia de Buenos Aires, que si no hay Estado, no hay nada. Entonces, cuando ellos ligeramente andan hablando del ajuste, ¿no? El ajuste, yo lo escuchaba también a Bullrich el otro día decir, como si le hablaran en yugoslavo, porque no entendía nada. Nada. Tienen una precariedad intelectual, económica, ideológica, diría, porque se han pasado la vida cabeceando los centros que le tiran los periodistas. Así que no aguantan, al revés que nosotros, ¿no? Que tenemos un entrenamiento, ¿no? Casi con sparring de cada una de las cosas, que vienen todas las pelotas torcidas, envenenadas, y hay que tratar de responder con contenido y sin engranarse. Bueno, ellos no. Entonces le preguntaban qué iba a hacer con la economía y dice, no, hay que ajustar, es mucho gasto, entonces hay que echar gente. ¿Y de dónde? No, de todos lados, no tienen ni idea. No tienen ni idea, pero es importante que hasta el último y la última habitante de Bragado entiendan que cuando hablan de ajustar, son menos escuelas, son menos hospitales, menos maestras. Cuando hablan de echar, leía acá cuando venía que piden más policía. Bueno, pónganse de acuerdo, porque ¿cómo se puede tener más trabajadores y trabajadoras del Estado provincial? Me lo clavan en el diario, me escrachan en el diario, tapas y tapas, creció la cantidad de empleados públicos, como si fuera una mala palabra. Y yo digo, pero está bien, sobran empleados públicos, ¿qué echamos? Maestras, enfermeras, enfermeros, camilleros, bueno, ambulancieros, policías, bomberos, ¿qué echamos? ¿Cuál es el ajuste? ¿De qué ajuste nos hablan en la provincia de Buenos Aires? Entonces, hoy escuchábamos al intendente decir hay cloaca. Bueno, no va a haber más cloaca. Se arreglan las escuelas, se hace la vivienda, no va a haber más viviendas. Creo que es importante porque así como ellos tienen para ocultar lo que hicieron cuando gobernaron, nosotros, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos mucho para mostrar de lo que hemos hecho. Hemos puesto de nuevo al gobierno de la provincia de Buenos Aires a hacer infraestructura, a hacer vivienda, a arreglar los hospitales, a arreglar las escuelas, a arreglar los caminos, a estar presente en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por eso, Darío, me parece que es importantísimo. Y lo decíamos cuando recorríamos la provincia, lo decíamos, dijimos no vamos a prometer una sola obra. Lo que vamos a hacer con las obras es venir e inaugurarlas. Y es lo que estamos haciendo.
Y por supuesto que falta un montón, porque la provincia de Buenos Aires viene muy de atrás, muy en desventaja y muy de atrás. Quiero hablar un segundo de ese tema, que es el tema de la coparticipación, y permítanme que me voy a algo que no parece tener nada que ver, el Canal Magdalena, ¿no? Las grandes autopistas, las rutas provinciales que empiezan a tener más carriles, son temas muy importantes porque la provincia de Buenos Aires, hay algo que es un latiguillo que dicen todo el tiempo, que es que hay que dividirla y que es inviable. Que hay que dividirla y que es inviable. A punto tal que parece que algunos de los nuestros se compraron ese discurso también. Que la provincia de Buenos Aires es inviable porque es demasiado grande, porque es demasiado diversa, porque es muy extensa, porque está muy poblada, 17 millones de habitantes. Y la verdad que me parece que ahí hay una oportunidad muy grande. Porque la provincia de Buenos Aires, protagonista principal de la historia argentina, en algún momento empezó a ser muy castigada. Muy castigada con varias cosas. Entre otras cosas, tuvimos que ceder para que esto sea un país. Tuvimos que ceder nuestra capital. La capital de la provincia de Buenos Aires para que sea la capital del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Por eso a mí a veces cuando me preguntan se me sale un poco la cadena, ¿no? Cuando dicen, no, pero ¿por qué te comparás con la ciudad de Buenos Aires? Que la ciudad de Buenos Aires anda tan bien, ¿no? Porque teóricamente, porque la administró el PRO durante este último tiempo, anda tan bien. ¿Cuántos hospitales inauguraron? Ninguno. ¿Qué red de gas inauguraron? Ninguna. ¿Cuántas calles asfaltaron? Ninguna. ¿Hicieron el tendido de las instalaciones eléctricas? Ninguna. No hicieron nada. Esa ciudad de Buenos Aires es lo que es porque era nuestra capital y después fue la capital de todos los argentinos y argentinas. No tiene un dueño que se llama el PRO, ni Rodríguez Larreta, ni Macri. Es nuestra capital. Así que cuando un bonaerense se va a atender a un hospital de la ciudad de Buenos Aires, no tiene que pedir permiso porque es nuestra capital. Y creo que acá se está jugando una cuestión histórica realmente muy importante que tiene que ver con los recursos. Cedimos también el puerto, está bien. Cedimos el puerto, que tenía la aduana, que tenía todos los recursos. No me voy a poner a contar ahora la historia fiscal, impositiva de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, porque sería un poco tedioso y largo. Pero sí quiero decir que en una época el único impuesto que se cobraba en la Argentina prácticamente era el impuesto, miren, el impuesto más viejo que tenemos se llama retenciones. Se llama retenciones, que era un cobro, una parte de las exportaciones que se hacía, y a veces venía con otro impuesto que tiene que ver con las importaciones, que se llaman aranceles en general, aranceles y retenciones, impuestos al comercio internacional. Argentina, en su nacimiento, era un país que se inserta en el mercado mundial, produce materia prima, recibe productos industrializados, cobra impuestos por la materia prima que vende, cobra impuestos por los productos industrializados que entran. Y los impuestos eran los del puerto y el puerto era de la provincia de Buenos Aires. Para formar un país, la gran discusión era qué se hacía con eso y se decidió, no con este idioma, pero muy parecido, coparticipar esos impuestos. Que es que la provincia de Buenos Aires cediera la recaudación que se producía en su territorio para que fuera a todas las provincias también. Y fue algo que se resolvió incluso con caudillos importantes de la provincia de Buenos Aires, porque esta es una gran sorpresa que hay a veces en lo de unitarios y federales. A veces los unitarios más famosos y más importantes eran tipos del interior. Y los federales más importantes eran de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, aunque les duela que lo recordamos a Rosas, ¿no? Un caudillo o a Dorrego, los federales más importantes de nuestra provincia, que estaban de acuerdo con un país federal más equilibrado, no concentrado, porque el problema ahí que era los vínculos de la ciudad de Buenos Aires, de una parte de la ciudad de Buenos Aires, con intereses extranjeros, con las finanzas internacionales. Esa era la discusión, no entre una ciudad que era nuestra capital y toda nuestra provincia, sino con determinados intereses que en aquel momento representaba el Partido Unitario, que buscaba precisamente que no se produjera en la Argentina,
que no se produjera genuinamente en la Argentina. Pero lo que quiero decir es que repartimos nuestros recursos entre todas las provincias. Y está muy bien. Fue generoso, pero después eso tuvo una historia de cada vez más apropiación de recursos bonaerenses y distribución. Por el gobierno nacional, por la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido creo que hubo una época donde se planteaba lo siguiente. Escuchen cuál era el planteo. Que había mucha concentración de la población en el Gran Buenos Aires. Que había mucha migración hacia el conurbano bonaerense. Y esa migración se producía porque en las provincias del interior, como faltaba infraestructura, como faltaban oportunidades, trabajo, había que poner más recursos para que retuviera la población y no se fuera hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí se cedieron, fue durante la gobernación de Armendáriz, se cedieron recursos de coparticipación de la provincia hacia todas las demás provincias y la capital y el gobierno nacional. ¿Y qué pasó? Eso en los 80. ¿Qué pasó mirando la historia? No se resolvió el problema. Siguió viniendo gente a vivir en nuestra provincia de Buenos Aires. Viniendo tanto de provincias como de países vecinos. Y entonces es algo así como que nos quedamos sin el pan y sin la torta, porque cuando vinieron y siguieron engrosando la cantidad de habitantes de nuestra provincia, ya no estaban los recursos. Entonces hoy nos falta todo lo que nos falta. Hoy nos faltan rutas, nos faltan caminos rurales, nos faltan hospitales, nos faltan escuelas, porque toda esa migración no vino acompañada con los recursos para darle la infraestructura y para darle los derechos que necesitan. Y hoy tenemos esas deudas. Tenemos ahí en el conurbano 100.000 cuadras sin asfaltar, 100.000 cuadras de tierra. Y obviamente que después recorren los móviles de televisión y muestran lo que falta en la provincia de Buenos Aires y dicen, miren qué mal gobiernan. ¿Y cuál termina siendo la conclusión? Aplicar las mismas políticas neoliberales que han expulsado gente, la han dejado sin trabajo y después no hizo las inversiones públicas que sirven para darle los derechos que necesitan. Entonces son producto de sus políticas esas dificultades y esas deudas que tenemos. ¿Y cómo quieren resolverlas? Aplicando más de sus propias políticas. Entonces esa es la discusión que hoy tenemos para adelante. Hay muchísimas deudas, hay muchísimos derechos sin cumplir. Nosotros lo que queremos hacer es tener dentro de la provincia de Buenos Aires un gobierno que vuelva a integrar la provincia de Buenos Aires y que le vuelva a reconocer a los que viven en nuestra provincia sus derechos. Y para eso lo que no podemos permitir más, y nunca más, porque lo hemos visto ahora con la Corte Suprema, es que alguien se arrogue la facultad de sacarnos los recursos que son nuestros, o de atentar contra la soberanía que es nuestra. Por eso me parece que esto de lo que se trata, más allá de la discusión de más escuela, menos escuela, más camino, menos camino, más allá de que ellos no hicieron nada, más allá de que interrumpieron las obras, más allá de que no terminaron las obras que venían de la época de Cristina, más allá de todo esto que podemos decir, necesitamos presentarle a la provincia de Buenos Aires un proyecto a futuro. Y ese proyecto es el proyecto de la integración y la identidad bonaerense. Y esa integración y esa identidad tiene que ver con lo que es nuestra provincia, que es una provincia productiva. Y lo digo porque cuando viene el neoliberalismo y viene la derecha, todas las políticas que aplican son en contra de la producción y el trabajo. Y eso afectará mucho poco a las demás provincias, mucho poco a la capital, pero es seguro que a la provincia de Buenos Aires es la parte al medio. Así que en estas elecciones lo que vamos a discutir de nuevo es modelo de país y modelo de provincia. Y nosotros tenemos un modelo productivo, nosotros tenemos un modelo de integración, nosotros tenemos un modelo que reconoce los derechos. Esta elección es la derecha o son los derechos. Y nosotros lo que venimos a hacer es que hay que discutir de nuevo una y mil veces. Y ahora tenemos ahí lo que ellos hicieron y lo que nosotros vinimos a reparar, dónde llevaron la plata y dónde la pusimos nosotros, en qué pensaban y qué pensábamos nosotros, cómo cerraron industrias, cómo cerraron empresas, cómo dejaron todo sin hacer y cómo nosotros tuvimos que reconstruirlo y darle un horizonte y darle una perspectiva.
Por eso, compañeros y compañeras, me parece que esta elección, si la pensamos así, es bastante sencilla y ahora quiero hablar de lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo estos días. Voy a intentar plantearlo con lo que representó la carta de Cristina de ayer. La carta de Cristina de ayer, me preguntaron recién en un medio qué pensás, qué opinás, cómo estás con esta carta, y yo dije muy triste. Porque la verdad es que lo que exhibe Cristina en esa carta, con toda crudeza, es que a la dirigente política más importante de la Argentina, la trataron de asesinar y todavía hoy no encontramos a nadie de ese partido judicial que se digne a investigar. No solamente quién apretó el gatillo y no salió la bala, sino también quienes financiaron y quienes idearon ese atentado. Y quienes lo propiciaron, porque cuando recién ocurrió decíamos, ¿te acordás, Vero? Decíamos que se generó con los discursos del odio, y en ese momento no sabíamos que estos grupitos los había financiado tipos como Caputo, no lo sabíamos. No sabíamos que Milman había ido a borrar sus teléfonos en la oficina de Bullrich. Y estas cosas hay que decirlas con todas las letras, porque si no parece que estamos discutiendo grandes dilemas de la filosofía occidental. Y lo que estamos discutiendo es muy fácil y muy sencillo. El peronismo ya tuvo una experiencia muy larga y muy dolorosa de proscripción. Y hoy nos están pidiendo que vayamos a una elección cuando la candidata que más mide, no del peronismo, no del Frente de Todos, de la Argentina, la que más intención de voto tiene, la que más en cualquier medición, a esa candidata le han sacado un fallo sin ninguna prueba que dice que es culpable cuando es absolutamente inocente, y la condena, además de los años de prisión sin prueba, es la prohibición, la proscripción, es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Quién pidió esa condena? Un tipo que iba a jugar al pádel en la Quinta de Olivos con Macri. ¿Quién la tiene que revisar? Unos que iban a jugar al fútbol en la Quinta de los Abrojos con Macri. ¿Y quién después, en la última instancia, 2 jueces nombrados por decreto de manera ilegal e ilegítima por Macri en la Corte Suprema? Entonces, la verdad es que nos están tomando el pelo. Y la verdad que cuando dicen, no, pero no está proscripta porque todavía tiene una instancia, no está firme, es como eso, que te parten la pierna con un martillazo y después dicen, no, pero si todavía podés ir a jugar. No, como que a Messi le partan la pata y después digan, no, ¿qué se quejan si todavía puede? Está bien, renguea, pero puede ir todavía. No, me parece que estamos bajo una situación de una democracia muy limitada, muy restringida, muy condicionada por el Fondo Monetario Internacional, por el Poder Judicial, en esta expresión del Partido Judicial. Estamos en esas condiciones. Y en esas condiciones tenemos que intentar evitar que a nuestro pueblo lo gobiernen quienes vienen a destruirlo. Así que estamos en esas condiciones. Y la verdad que no tenemos derecho a quejarnos tampoco, porque por más que tomemos conciencia y sepamos las dificultades, el peronismo tiene una historia entera de haber luchado contra la persecución, contra la proscripción, contra la desaparición. Así que nosotros hoy estamos en esas condiciones. Me parece que Cristina nos hace tomar conciencia de dónde estamos, intenta llamar la atención, porque si no, ¿cómo? Yo salgo de acá y le cuento a Cristina cómo estamos los peronistas. Así que, compañeros, compañeras, me parece que están anestesiando, desinformando, mintiendo y al mismo tiempo persiguiéndonos, prohibiendo
a Cristina proscribiéndola. Creo que tenemos esta situación y que vienen por todo. Ellos vienen por todo. Que han dicho ya que van a hacer lo mismo que hicieron, pero más rápido y más profundo. Que tenemos toda la vista y que nos falta despertar a una parte de nuestro pueblo que tal vez no comprende ni una cosa ni la otra. Capaz no comprende ni una cosa ni la otra, ni lo difícil y duro que es que una parte del partido judicial se arrogue estas facultades que no tiene, que se permita distribuir los recursos, anular elecciones, proscribir compañeros y compañeras. Me parece que no lo terminan de entender, que es un tema de los políticos y que piensan que no tienen que ver con su vida cotidiana, como si proscribirla a Cristina fuera simplemente una cuestión de que no les gusta, o no les gusta el apellido, o no les gusta algo de cómo habla o el carácter que tiene. No es eso. Lo que están haciendo es atacando las posibilidades electorales que tiene el Frente de Todos. Así como muchos se pueden tomar en joda que alguien diga que va a dinamitar o semidinamitar el Estado, como si el Estado fuera algo que vuela en el aire y no las escuelas, los caminos, las viviendas, las cloacas, la instalación de gas y lo que necesita nuestra sociedad que hagamos. Así que me parece que tenemos, así como hablé de varias oportunidades, tenemos muchísimos riesgos y amenazas y todo tiene la misma solución. Estos días, ahora el 25, en menos de 10 días tenemos un aniversario muy importante que tiene precisamente que ver con esto. Este año se cumplen 40 años donde recuperamos la democracia. Yo empecé a militar en el año 84 y habíamos recuperado la democracia, sí, porque habíamos votado, pero cada un par de meses había una, ¿cómo la llamaban entonces? Azonada. Una azonada, que era un levantamiento militar para que le levantaran los juicios. Y terminó eso en la obediencia debida y el punto final, y después en la amnistía de los militares. Y teníamos también en aquel momento al Fondo Monetario y teníamos a los acreedores que condicionaban. Hace poco salió un libro, del Quinto Piso, que cuenta un poco cómo era tratar de hacer política económica con los condicionamientos que tenían. Así que teníamos una democracia de nuevo condicionada, de nuevo restringida. Habíamos podido votar, pero al que había votado mayoritariamente la sociedad, resulta que no podía hacer en la economía lo que quería y que ni siquiera podía juzgar a los responsables del genocidio. Creo que está eso en juego. 40 años de democracia, una democracia bastante vacía, una democracia bastante impotente. Porque uno votaba en la urna, pero se decidían las cosas en otro lugar. Y me parece que además de cumplirse esos 40 años de democracia, se cumplen 20 años de la aparición. Yo también recuerdo, yo en ese momento, me acuerdo cuando fue que estaba dando el discurso de Asunción Néstor, ¿no? 25 de mayo de 2003. Un discurso donde habló mucho de economía. Yo estaba dando clase de economía en la facultad, en económicas, de macroeconomía, y me dice uno, no sé si era que lo había dicho antes, pero estaba el discurso de Néstor, y me lee un pedazo del discurso de Néstor. Y yo estaba explicando más o menos cómo salió la economía de la Gran Depresión en la década del 30. Y estaba explicando algo que se llama el multiplicador keynesiano, que era cómo con obra pública generás actividad, generás empleo, generás producción, y cómo cada peso que invertís en una cloaca o en una vivienda, cada trabajo que generás de alguien que está construyendo una escuela, bueno, ahí generás un puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo significa un ingreso, ese ingreso después se va y se gasta en el pueblo, en el almacén, y eso después va a donde se produce, y entonces ese puesto de trabajo no genera un solo puesto de trabajo, sino 1, 2, 3, 4 puestos de trabajo. Y como el Estado tiene esa capacidad también de generar empleo, de reactivar y de distribuir mejor. Y me dice, un alumno me lee un pedazo del discurso de Néstor. Entonces yo ahí digo, bueno, esto que estamos enseñando se llama keynesianismo y se llama multiplicador keynesiano. Veníamos de los 90 y de toda esa historia, y veníamos después de la alianza.
Y digo, bueno, pero acá en la Argentina eso también se hizo y se descubrió y no se llama multiplicador keynesiano, se llama peronismo. Por eso es la diferencia entre tener una democracia formal y una democracia con contenido. ¿Qué es la democracia con contenido? La que cada uno que vota, las grandes mayorías cuando votan, también acompañando esas propuestas, saben que van a recibir como resultado una mejora en las condiciones de vida, que eso se logra con soberanía, con independencia, con justicia social, y que no alcanza también con votar cada 4 años, sino que haya un gobierno que represente. Y representar básicamente al pueblo es tomar las decisiones de política económica, las decisiones judiciales, las decisiones que tienen que ver con los derechos, tomarlas en la Casa Rosada. Y creo que ahí nosotros tenemos un gran ejemplo, que no es de estos 40 años, que tuvo fuertes interrupciones en esos 40 años, pero que tuvo 12 años y medio, que fueron los de Néstor y Cristina, donde las decisiones se tomaron en la Casa Rosada y donde las convicciones estaban adentro de la Casa Rosada. Así que vamos a estar ahí, en la Plaza de Mayo, acompañando al pueblo, mostrando que estas elecciones se vota, pero cuando se vota, se decide, y cuando se decide, el gobierno tiene que cumplir lo que le pide el pueblo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Vero, por estar acá, porque en la provincia de Buenos Aires venimos a hacer eso y lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias.